Bien, en esta hora, hermanos, vamos a estar meditando en un tema que está relacionado con la santidad. Debido a la gran importancia de la exigencia de la santidad, primeramente, hermanos, vamos a hablar acerca de la santidad de Dios en esta hora que es de adoración. Dios, hermanos, exige que los cristianos crezcamos en varias áreas importantes, como ya hemos mencionado durante la semana. Pero también Dios quiere que crezcamos en la santidad. Pero para ello, hermanos, en esta hora nos estaremos mencionando acerca de la santidad de la iglesia. Lo estaremos haciendo en la segunda hora. Con el favor de Dios estaremos hablando también en la tarde un poco acerca de los resultados de la santidad del cristiano. En esta hora nos vamos a centrar en adoración, en devoción a lo que es, hermanos, la santidad de Dios. Como ya mencionamos, hermanos, es uno de los atributos que Dios tiene acerca de la santidad. Hay algunas cosas que hablamos de Dios que son por su naturaleza. Cuando decimos Dios, inmediatamente pensamos en atributos los cuales solamente le pertenecen a Él. Así que en este caso, hermanos, cuando hablamos de la santidad no es algo que Dios tiene, sino que Dios es santo. Dios es parte de Dios es la santidad que nosotros tenemos que explicar en esta hora. Hay algunos pasajes importantes como Isaías, también en el libro de Deuteronomio, vamos a estar mencionando algunos de ellos, particularmente en el libro de Isaías, hermanos, es una parte profética, al igual que el libro de Apocalipsis, cuando hablan acerca de la santidad de Dios. Quisiera mencionar, hermanos, lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 3, que dice de la siguiente manera: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En esta visión, hermanos, que Isaías tiene, los que ya han estado analizando el libro de Isaías, particularmente el capítulo 6, habla del llamamiento, de la visión que tuvo Isaías con respecto a su persona. Pero en esta visión, él tuvo una manifestación importante, y en este caso la manifestación de la santidad. Los ángeles que estaban allí daban voces diciendo, y entre ellas mencionaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Algo que nosotros, hermanos, nos conmueve y nos hace sentir que estamos ante la presencia de un ser espiritual que es sobre todos, es cuando hablamos precisamente de la santidad. Así que vamos a mencionar algunos puntos, hermanos, importantes durante esta hora, y uno de ellos, hermanos, es cuando hablamos de la revelación de la santidad de Dios. ¿En qué consiste la santidad de Dios? Bueno, hay varias cosas que debemos de mencionar, como ya dijimos allí en Isaías capítulo 6, versículo 3. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4, que dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Más adelante, hermanos, Isaías hace referencia a su impotencia al estar escuchando y viendo en esta revelación acerca de la santidad. Dentro de su impotencia, él sabía que el estar viendo y escuchando sobre la santidad debería de morir,
porque más adelante estaremos viendo cuál es la respuesta que se le da a Isaías. Pero por lo pronto, hermanos, encontramos que Dios es diferente a todo, diferente a sus querubines, diferente a nosotros. Y una de las razones, hermanos, está en lo que explica el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, en las primeras palabras que dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. En Dios, hermanos, no habita el mal. Su esencia es limpia. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. La idea es la misma en el Nuevo Testamento, diciendo: este es el mensaje del que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces llegamos a esta conclusión, hermanos, que Dios es perfecto, que Dios es puro. Y cuando revisamos lo que dijo Santiago ayer en el capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, en Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas, Dios es limpio, Dios no tiene pecado. Por eso, hermanos, cuando nos presentamos ante Dios, simplemente tenemos la actitud de adorar, de postrarnos ante Él, doblegar nuestro corazón, porque Él es limpio, es puro, es perfecto. Así que tenemos algunas referencias importantes, hermanos, de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. También tenemos algunas referencias importantes de su santidad en el Nuevo Testamento. Quisiera que fuéramos primeramente, hermanos, algunas cosas que se hablan de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién nos recuerda Génesis capítulo 1? Y empezamos, hermanos, con Génesis capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 30. Y tenemos un repaso importante, hermanos, en la misma creación. Dios empieza a crear todas las cosas según Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero luego a partir del versículo 3 empieza a ordenar todo lo que ha hecho. Y empieza a darle sentido a lo que es nuestro mundo, teniendo una separación de la luz y la oscuridad, teniendo todas las cosas importantes sobre la tierra, todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que tiene que ver con la tierra, todo lo que tiene que ver con las plantas y todo lo que tiene que ver con lo que rodea en el mismo universo, todos los astros, los planetas y las estrellas, los animales que emergen de las aguas y también los animales que están sobre la tierra. Pero encontramos también, hermanos, la corona de la creación de Dios que tiene que ver con el hombre. Y cuando se habla de la creación de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 31 termina diciendo lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué se llega a esta conclusión de la bondad de Dios? ¿Por qué se dice que toda la creación ha sido hecho bueno? Bueno, porque el Creador es bueno, y el Creador es bueno en gran manera. Un dato importante que tenemos con respecto a la santidad de Dios en Éxodo capítulo 3, también versículo 5 y también versículo 14, dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 3, versículo 5, cuando se habla del llamamiento de Moisés, dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Cuando Dios, hermanos, se presentó, como en el caso de Isaías, también como en el caso de Moisés, encontramos que Dios dejó bien en claro quién es el que habla, quién es el que manda, quién es el que ordena, quién es el que dirige, quién es el que propone. Y en este caso, hablando del llamamiento a Moisés,
no es que solamente la tierra fuese buena donde él estaba, sino que en el lugar donde él se presentaba estaba la presencia directa de Dios, y ese lugar era considerado santo. Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés, hermanos, presentó una serie de excusas para no atender al llamado del Dios Santo, comentó que qué era lo que tendría que decir cuando se le preguntara: ¿quién te ha mandado? Y la respuesta del Dios Santo fue así: respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La expresión yo soy, como algunas versiones lo escriben con mayúscula, dan, hermanos, énfasis a muchas cosas importantes sobre la eternidad. Este es un verbo, el soy, que está en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. En cualquier momento que se diga Dios es. Y en este contexto hablamos, hermanos, que desde la esencia de Éxodo capítulo 3, versículo 5, Dios afirmó que Él era santo. Y en todo tiempo es santo, en el pasado es santo, en el presente es santo y en el futuro seguirá siendo santo, porque esa es la esencia de Dios. Así que cuando Dios escribió por medio de Moisés, o habló a Moisés para que escribiera, en el libro de Levítico hay dos capítulos muy interesantes, hermanos, que convocan al pueblo de Israel por medio de la ley a que vivan en santidad, debido a que Dios es santo. Uno de ellos está en Levítico capítulo 19, otro capítulo más es el 20. Y subrayamos, por ejemplo, primeramente Levítico 19:2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vamos a estar viendo algunas cosas importantes del capítulo 19, pero observen que en el 20 también dice exactamente lo mismo: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Entonces, el énfasis y la idea, hermanos, constante de la santidad de Dios ha sido expresada primeramente desde la creación, desde el llamamiento de Moisés, pero también, hermanos, en el tema de la ley. Hay algunas cosas, hermanos, que vamos a estar revisando en la próxima lección, y que creo, hermanos, que esta nos va a ayudar como referencia, de que Dios, hermanos, exige la limpieza, exige la pureza, exige la perfección en sus hijos, porque Él es santo. Por eso es que nuestro tema, hermanos, en la semana es que debemos de crecer más y más. Y probablemente, hermanos, en el tema más complicado que tenemos en el crecimiento, quizás no sea la organización, la fe, el amor, la evangelización o la integridad, sino la santidad. Por eso este tema lo hemos dejado al último, porque es donde más esfuerzo, más trabajo necesitamos los cristianos para vivir en santidad. Porque el reto es mirar a Dios, que Él es santo. Y por ejemplo, hermanos, allá en el libro de Levítico capítulo 19, en los primeros versículos, hermanos, encontramos algunas líneas importantes que tienen que ver con la santidad del pueblo de Dios. Dice en el versículo 2, como ya mencionábamos, el pueblo es invocado a la santidad porque Dios es santo. Versículo 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Una de las cosas, hermanos, que Dios había convocado desde el principio con respecto a la santidad tiene que ver con el respeto en la familia. Dios, hermanos, se ha manifestado como un padre a toda la creación, también como un padre al pueblo de Israel. Cuando leemos en el libro de Oseas como referencia,
usted notará, hermanos, que Dios tenía al pueblo de Israel como un muchacho consentido. Y entonces él tenía una relación importante con él, así que él que hubiese temor para con él. Pero la práctica del temor hacia Dios empieza, hermanos, en la propia familia. Así que una de las cosas que se nos enseña es temer a su madre y a su padre, en este caso hablando de una de las fiestas como es el día de reposo. Versículo 4, dice el escritor de la siguiente manera: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Si a Dios, hermanos, le interesa la santidad, empieza hablando, hermanos, primeramente con el respeto en la familia, con el padre y con la madre. Pero ahora continúa, hermanos, con el respeto hacia él. Hay varios pecados que el pueblo de Israel cometió, los cuales, hermanos, le hacían enojar. Pero había uno en particular en el cual Dios, hermanos, siempre tomaba decisiones contundentes contra ellos, contra el pueblo de Israel, contra las naciones paganas, porque se olvidaban de la santidad de Él, haciendo semejante a Dios como los demás ídolos, como las imágenes que tenían los pueblos paganos. Así que Dios a su pueblo le exhortó y les dijo abiertamente: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. En el mismo libro de Isaías y también en Jeremías encontramos como referencia a los ídolos, hermanos, parte del sarcasmo que hacían los profetas en cuanto a los idólatras. Con un pedazo de madera hacían su Dios, y con otro pedazo de madera hacían fuego o leña para cocinar. ¿Cómo podemos nosotros comparar un trozo de madera en nuestro tiempo, un trozo de oro o un trozo de yeso o un pedazo de papel con la santidad de Dios? Por eso, hermanos, Dios era tan exigente que no se hiciesen imágenes de fundición como divinidades. En el versículo 11 empieza a hablar del comportamiento del pueblo de Dios hasta el versículo 19 y empieza a decirles algunas cosas que deben de evitar. Una de ellas, el hurto, también la mentira, versículo 12, el falso juramento, versículo 13, las palabras maldicientas, también en el versículo 14 tenemos de la siguiente manera que dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Versículo 15, no harás injusticia. Versículo 16, no andarás chismeando entre el pueblo. Versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es decir, Dios, hermanos, le mostraba al pueblo de Dios todas las cosas limpias, todas las cosas buenas, que beneficiaban a la buena relación de la familia, que beneficiaban también al cultivo y a la producción de ganado que tenían entre el pueblo de Dios. Estas leyes, hermanos, ayudaban mucho a que siempre se acordaran de Dios y lo tuvieran siempre en primer lugar. Pero en el capítulo 20 encontramos, hermanos, algunas cosas que tienen que ver con nuestra moralidad sexual. Y entonces Dios, hermanos, pone varias cosas específicas, no solamente sobre la sexualidad, sino también contra algunas prácticas que tienen que ver con la adivinación, o como hoy conocemos también como la brujería. Dice, hermanos, allí en Levítico capítulo 20, versículo 9, de la siguiente manera:
hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hay varios pecados que se cometen en la familia, y uno de ellos, hermanos, que es condenado en el Antiguo Testamento, aquellos hijos que no han leído lo que es tener una mala actitud, una mala percepción hacia su padre o hacia su madre, o hablar mal del padre y de la madre. En el Antiguo Testamento constituía como castigo la misma muerte. En el versículo 10 empieza a entrar, hermanos, en el asunto de la sexualidad o la parte moral sexual de las personas. Y encontramos una lista grande, hermanos, en este capítulo 20, de todas las inmoralidades sexuales que hasta el día de hoy se siguen practicando en el mundo. Entre ellas, hermanos, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hasta aquí, hermanos, esta es una práctica muy común que todo el mundo escucha sobre el tema de la infidelidad. Pero si usted sigue leyendo en estos versículos, encontrará que habrá hombres que tienen actividad inmoral con sus madres o sus madrastras. También habrá hombres que tienen actividad o mujeres que tienen actividad inmoral con sus padres o con sus padrastros. También se mencionan a los primos, se mencionan a los tíos, se menciona al suegro o a la suegra, donde hay una gran cantidad de infidelidades. Esto, hermanos, era causa de una vida sucia, de una vida inmunda, de una vida corrupta. Por eso es que Dios, como santo, le está diciendo al hombre en qué condiciones y bajo qué reglas debemos de ver el tema de la moralidad. Versículo 15 dice: cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. La zoofilia, hermanos, es un tema que se ha practicado también desde hace muchos años, desde el tiempo de Moisés. Es un tema que ha venido causando una suciedad en el hombre, de tal manera, hermanos, que en su perversidad moral, sexual, el hombre no solamente ha sido capaz de cometer infidelidad con las demás personas, sino también, hermanos, ha llegado su inmoralidad a tener cópula con los animales. Versículo 18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Otra forma de desviación sexual que ha habido durante todos los años es la actividad durante la menstruación. Versículo 19. La desnudez de la hermana, de tu madre o de tu hermano, de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Y al grado de esto, hermanos, el resultado de estar observando la desnudez de los familiares cercanos ha traído como resultado asuntos de inmoralidad. Pero veamos el versículo 27. En el versículo 27, hermanos, también menciona un asunto que habla de la imperfección del hombre, de la inmoralidad del hombre, diciendo: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto Dios, hermanos, también lo ve como parte de la suciedad del hombre, de la imperfección del hombre. Para muchos, hermanos, la gente en el mundo tiene buen concepto sobre la adivinación. Y cada vez que vamos a un pueblo nuevo, siempre surge esta pregunta: ¿y aquí qué tal son los brujos? ¿O qué tal está el tema de la adivinación? Y siempre escuchamos frases, hermanos: no, cuidado con los brujos de aquí. Los brujos de Xonacatlán o las brujas de Xonacatlán son muy poderosas, tienen algunas la capacidad
capacidad de secar los árboles y otras tienen la capacidad de hacerlos verdes. También algunas tienen la capacidad de llevar a una persona hasta la muerte. Algunos practican la magia negra y otros practican la magia blanca. Y entonces escuchamos ideas que simplemente, hermanos, el hombre se va apartando de Dios y va creyendo en cosas perversas, en poderes que no tienen que ver con la santidad de nuestro Dios. Por eso es que Levítico 19:2, Levítico 27, antes de hacer toda la lista de las cosas que un hombre y una mujer deben de tener cuidado con respecto a la familia, respecto al padre, a la madre, con respecto a la moralidad sexual, deben de entender lo siguiente: quien te está mandando y quien te está diciendo debes de quitar estas cosas, debes de apartarte de ello, es un Dios santo. Y esto, hermanos, es muy importante porque entre seres humanos, en alguna ocasión yo escuchaba a alguien que se le llamaba la atención sobre algún pecado. Y esta persona tuvo su defensa diciendo así: ¿y quién no ha hecho lo que yo hago? ¿Quién no ha pecado en lo que yo peco? Y probablemente tenga razón. Quizá quien nos exhorta también ha cometido el mismo pecado o más pecados. Y quizás nos justifiquemos y digamos: si otro que ha pecado me está corrigiendo, pues no voy a hacer caso. No hay necesidad que yo siga el consejo de alguien que es igual de pecador que yo o más pecador que yo. Por eso Levítico 19:2 y Levítico 27, en todos los requisitos que se nos ponen de pureza familiar y de pureza sexual, no la está diciendo un hombre, sino que la está diciendo Dios, que es santo. Regresamos a Isaías en el capítulo 6, versículo 4 al versículo 8, y vamos a hacer énfasis en el versículo 8. Cuando se habla entonces, hermanos, de la santidad de Dios, tiene un propósito específico. ¿Por qué es necesario estar hablando de la pureza, la perfección de Dios? Bueno, la razón es porque solamente a través de la santidad de Dios nosotros podemos rendirle la adoración a Él. Dice allí en Isaías capítulo 6, versículo 4 al 8. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, hermanos, estaba presenciando un evento de adoración. Pero ese evento de adoración, hermanos, es relacionado con uno de los versículos del Nuevo Testamento que dice: sin la santidad nadie puede ver a Dios. Y él entendió esto. Él estaba ante la presencia de un evento de adoración al Dios Santo, pero siendo él inmundo, siendo él de labios pecadores, llegó a la siguiente conclusión: yo no puedo ser parte de este culto de adoración, en primer lugar. Y en segundo lugar, su destino era la misma muerte. Él necesitaba ser limpio de su pecado. En este evento de adoración, dice la Escritura en el versículo 8, que fue limpiado de su pecado. Y entonces pudo recibir el llamado directo de parte de Dios, de un Dios santo que estaba convocando a alguien para que fuera a predicar su palabra. Y entonces respondió él: yo, heme aquí, envíame a mí. Si él ahora estaba en una condición de limpieza, estaba en una condición de pureza, podía
podía tomar en cuenta el llamado de Dios, porque el que lo estaba convocando es un Dios santo. La santidad de Dios, hermanos, está en todos los aspectos de nuestra vida, aún en el del mismo día del juicio. Limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? Cuando Dios hace justicia, cuando Dios, hermanos, revela el destino final de una persona, lo único que podemos decir, Dios es justo porque Él es santo y puede tomar la decisión correspondiente para cada individuo en este mundo. También, hermanos, la santidad de Dios se puede ver en el Nuevo Testamento y principalmente, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesús. Ya mencionamos algunas cosas importantes sobre la santidad de Dios. Ahora vamos a mencionar, hermanos, algunos datos interesantes sobre la persona de Jesús, diciendo primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y también versículo 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando hacemos referencia a la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento, encontramos lo mismo. Jesús, hermanos, a través de su ministerio, va haciendo una lista de cosas negativas que nos afectan. Va haciendo una lista de algunos mandamientos en el sentido negativo para que no hagamos lo malo ante la presencia de Dios. Y volvemos al mismo comentario. ¿Por qué Jesús sí puede decirnos qué cosas debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer? La razón es que Jesús en su vida fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Jesús es santo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En estos capítulos, en el 9 y en el 10 de la carta a los Hebreos, se resalta mucho, hermanos, acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Pero también, hermanos, resalta lo que es el lugar santísimo. ¿Cómo podemos nosotros llegar al lugar santísimo? Bueno, según, hermanos, desde la enseñanza del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se ha necesitado la intervención siempre de un sacerdote. En el Antiguo Testamento, algunos sacerdotes mortales que tenían que ser sustituidos tenían una gran cantidad de defectos. La carta a los Hebreos nos va trasladando al grado de que podemos llegar al cielo por medio de la intervención de un sacerdote o sumo sacerdote que es santo, que tiene la capacidad de llevarnos a la misma presencia de Dios en el cielo, porque en Él no hay pecado. Marcos capítulo 1, versículo 24, cuando el Señor Jesús anduvo predicando en el Evangelio del Reino y también el arrepentimiento de los pecados, varios se sorprendían de Él. Los escribas, los fariseos, el mismo pueblo de Dios estaba sorprendido del carácter, del comportamiento de nuestro Señor Jesús, pero aún los espíritus inmundos tenían también una forma específica de clamar y referirse al Señor Jesucristo, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pero subrayemos la última parte: sé quién eres, el
Santo de Dios. Y en ese contexto, hermanos, los escribas, los fariseos y aún los espíritus inmundos podían decir lo mismo: sabemos quién eres el Santo de Dios. Para ir concluyendo, hermanos, es necesario revisar algunos textos del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, parecido, hermanos, a la revelación que tuvo Isaías en el capítulo 6, tenemos, hermanos, lo siguiente en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 al versículo 11. Y los 4 seres tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A qué conclusión llegó Isaías en el capítulo 6? Que Dios es el único que merece la adoración. En el libro de Apocalipsis se presentan todos los seres espirituales que están alrededor en el trono de Dios, y su conclusión final es que solamente Dios es digno de toda adoración. En Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, para los cristianos, un pasaje bastante conocido. Me ha gustado mucho la introducción que hacen nuestros hermanos, específicamente la introducción de hoy con respecto al culto de adoración. No adoramos a Dios, decía nuestro hermano, porque sea solamente un mandamiento, sino porque también tenemos el deseo de adorar a Dios. Y eso es verdad. ¿A qué conclusión podemos llegar nosotros si Dios nos ha puesto el primer día de la semana para adorar, poniéndonos 2 asuntos importantes en la adoración, en espíritu y en verdad? Recordando la discusión que había entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos no tenían la ley escrita, pero tenían un buen espíritu, tenían muchas ganas de servir a Dios, tenían muchas ganas de adorar a Dios, pero no tenían la ley. Y los judíos tenían la ley, pero ya no tenían el entusiasmo y las ganas de servir a Dios, simplemente lo hacían mecánicamente. Así que, hermanos, Dios pone estas 2 cosas: los verdaderos espíritus y los verdaderos adoradores de Dios adoran en espíritu y en verdad. En el espíritu con el entusiasmo, las ganas, porque queremos adorar a Dios, y la verdad porque tenemos el conocimiento de hacerlo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 se nos resalta nuevamente por qué razón los cristianos adoramos a Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y particularmente en estos versículos 7 y 8 se hace referencia a la adoración que hacemos para con nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 7: y he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quisiera que pusiera atención en la primera parte del versículo que dice: he aquí que viene con las nubes. ¿A quién se refiere? Bueno, pues se refiere a Jesús. En el versículo 8, esta misma expresión, el que ha de venir, se refiere a Jesús, pero observe cuáles son las características que se mencionan acerca de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, y subrayamos la última frase importante de la esencia de Jesús: el Todopoderoso.
Por eso para nosotros, hermanos, cada primer día de la semana, venir a adorar a Dios, venir a glorificar a Dios, tenemos muchas razones. Y una de ellas es que Dios es santo y nos complace y nos gusta y nos da mucha alegría, hermanos, mostrarnos ante un Dios que es perfecto, que es limpio, que no tiene maldad, que no hay oscuridad, un Dios que quiere que hagamos siempre